Muy bien, Iglesia del Señor, estamos avanzando aquí con el tema de capítulo 10 de Primera de Corintios, donde vamos a exponer amonestaciones contra la idolatría. Eso lo vamos a ver en Primera de Corintios capítulo 10. Vamos a leer algunos versículos. Dice así la palabra: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como aquellos codiciaron. Muy bien, hermanos, Iglesia del Señor, estamos viendo allí en que el apóstol está hablando sobre los rezagos de las costumbres paganas. En primer lugar, sabemos que el pueblo de Dios estuvo más de 400 años, no esclavos, en el imperio egipcio. Entonces, durante este tiempo ellos asimilaron costumbres que ellos practicaban allá. Allá era un pueblo idólatra. Sus reyes, los faraones, le daban esa vestimenta divina, ¿no? Entonces había mucha adoración, fiestas a por doquier. Por cualquier cosa había una fiesta religiosa, ¿no? Y esas fiestas eran pues fiestas que eran denigrantes contra la salud de la persona. No había prostitución, orgías sexuales, había sacrificio de niños, no de seres humanos, eran sacrificados allí delante de los padres, señoritas violadas, y todo ese tipo de cosas estaba en el pueblo de Egipto, y esas costumbres venían con el pueblo de Dios. Esas costumbres venían allí impregnados en ellos. Entonces, ahí la palabra nos está hablando de que a la iglesia, el apóstol también es una iglesia donde también viene de unas cosas muy terribles, prácticas idolátricas muy deshonestas, y viene y el apóstol le aconseja y le dice: hermanos, porque no quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Está hablando del pueblo de Dios en el desierto, está hablando la salida del pueblo de Dios Egipto. Cuando dice bajo la nube, sabe usted bien de que de día una nube los guiaba en el desierto, y de noche era una columna de fuego que los iluminaba y les daba el calor ante el frío crudo del desierto. Y bueno, está diciéndole que aquellos fueron rebeldes, desobedecieron a Dios, fueron influenciados por cualquier ídolo que aparecía en el camino, ¿no? Por eso dice, todos ellos pasaron el mar, dice, ¿no? Todos ellos pasaron el mar, y en Moisés fueron bautizados, y la nube y el mar. Entonces son elementos importantes que debemos distinguir para nosotros. Sabemos bien que el mar es el mundo, toda la gran masa humana que no conoce a Dios. De ese mar hemos salido nosotros, de ese mar nos sacó el Señor. La nube, siempre estamos entendiendo que esa nube es la presencia de Dios en medio de su pueblo, lo que le llaman el Shekinah. Eso está dentro de la iglesia, así como estaba allá con los israelitas, está dentro de la iglesia. El alimento espiritual para nosotros es la palabra de Dios. Para ellos, cuando dice la milagrosa provisión, está hablando del maná del cielo, que Dios le dio pan de noble, dice a los hijos de Israel. Un alimento muy riquísimo, que no tenía quizás la particularidad cansarlos cuando fueron consumidos, ¿no? Entonces, todos ellos se refugiaron en Moisés. Y ese refugio en Moisés, porque Él es que los guiaba, Él es que los sacaba. Entonces, era su líder, era el hombre de confianza, era el hombre que ante cualquier circunstancia Él estaba para ayudarlos. Y hoy la iglesia, ese ser de confianza que tenemos de nosotros, es el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Porque en Él está para podernos conducir, para podernos consolar, para podernos dar todas las fuerzas necesarias. Pero la iglesia de Corinto había caído en cosas que le dije hace un rato, en idolatría, ¿no? Idolatría es adorar a seres o a cosas antes que a Dios. Se practicaban muchas
muchas cosas que hay paganas, culto a los muertos, culto a la tierra, culto al sol. Por eso había un dios que se llamaba el dios Ra, que era el sol. Nuestros peruanos antiguos también tenían su dios sol llamado el Inti. Y entonces eso viene de generación en generación. Son divinidades que, bueno, se le ha atribuido esa particularidad, no porque sean Dios, sino porque para el hombre natural todo eso le hace pensar que son cosas que no tienen, que digamos, término, sino que están puestos ahí para asistir al ser humano. Entonces había una depravación moral terrible. Recuerde que había un joven que estaba con su madrastra ahí, y Pablo siempre los exhortó duramente, ¿no? Por eso dijo, el tal sea entregado a Satanás. Y así como ese pecado, muchos pecados internos que de repente se faltan nombrar dentro de la palabra de Dios, acontecía en la iglesia. A pesar de que era la iglesia, siempre estaba eso frecuentándole y muchos caían, porque el mundo pues está allí a su entorno, entonces muchos caían. Por eso él exhorta para que la iglesia se aparte de los ídolos, se aparte de los pecados de la carne, ¿no? Ya no se hagan ídolos. Había un leño, ahí era su Dios para ellos. Inclusive los cristianos eran influenciados de esa manera. Por eso, como cristianos, dice, somos santos, somos separados para poder tener una vida santa y agradable a Dios. Entonces, a pesar que vamos a tener algunas fuerzas que el mundo va a salir contra nosotros, nos van a marginar, nos van a criticar, muchas veces vamos a ser objeto de burla en este tiempo, pero en el tiempo antiguo era peor. A los cristianos los mataban, los perseguían, ¿no? Si ya en pleno siglo XX recordamos cuando un pastor anciano que fue el fundador de la región nos informaba de que sacaban a los pastores, a los miembros de la iglesia, y en la plaza de armas, la plaza pública, ahí los azotaban, ahí los quemaban, allí pues hacían para que nieguen el nombre del Señor. Esa práctica viene desde años antiguos. Desde que nace la iglesia, esa persecución viene. Entonces, por lo tanto, la iglesia tiene que estar firme. A pesar de todas esas cosas, no decaigamos de nuestra fe. Avancemos y caminemos. No a los ídolos, no a las críticas, no a las murmuraciones, no a las marginaciones. Debe haber esa unidad en la iglesia del Señor. Por lo tanto, iglesia, te animo a que sigas adelante, ¿no? Porque ya no eres del mundo ya. Ahora no eres de Dios. Ahora tu ciudadanía está en el cielo. Ya tu ciudadanía no está en la tierra. Por lo tanto, alístate y prepárate y aliméntate de la palabra de Dios, porque de esa manera vas a tener la fortaleza para cuando venga el Señor ir al encuentro con Él. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias Señor. La honra y la gloria es a tu nombre, Señor. Tú eres quien sanas nuestras enfermedades. Cura, Señor, nuestras dolencias. Tú eres, Señor, el Dios de nosotros, que siempre estás a nuestro lado. A pesar que somos débiles, a veces nos decaemos, pero tú, Señor, eres grande en victoria. Alabado, Señor. Amén y amén. Bien, iglesia del Señor, seguiremos en la enseñanza de la palabra de Dios. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Vamos a abrir nuestros signarios y vamos a cantar el himno número 38. Grande gozo hay en mi alma hoy. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz y la voz